¿Qué harías si te despojaran de todo lo que aprecias? ¿Cómo reaccionarías si la vida que construiste meticulosamente se redujera de repente a escombros, dejándote vulnerable y expuesto? Estas preguntas flotan en el aire como una melodía inquietante, resonando con las luchas de innumerables individuos que han enfrentado lo impensable. En un pequeño pueblo enclavado entre las vibrantes calles de México, donde el sol se pone en tonos de naranja y oro, vive Isabella, una joven atrapada en medio de la agitación. Su historia es una de resiliencia, dolor y el poder transformador de la esperanza. Isabella Martínez no es solo un nombre, es un tapiz tejido de sueños y vulnerabilidades. Con su cabello oscuro y ondulado y sus cálidos ojos marrones, posee un espíritu inquebrantable que brilla a través de su suave comportamiento. Criada en un hogar modesto, Isabella siempre ha alimentado aspiraciones que danzan en los límites de su realidad. Sueña con convertirse en una artista reconocida, pintando murales que cuenten las historias de su comunidad, historias de amor, pérdida y resiliencia. Sin embargo, debajo de sus vibrantes sueños hay un profundo pozo de vulnerabilidad. Isabella lidia con dudas sobre sí misma, cuestionando si tiene el talento para plasmar sus visiones en el lienzo de la vida. El peso de las expectativas sociales y el miedo al juicio a menudo se cierne sobre ella como una sombra, amenazando con extinguir su llama creativa. El telón de fondo de la vida de Isabella es un pequeño y bullicioso pueblo donde los vibrantes puestos del mercado desbordan de coloridos productos y los sonidos de la risa se entrelazan con las melodías de los músicos callejeros. Sin embargo, debajo de la fachada animada hay una dura realidad. La comunidad enfrenta luchas económicas, con oportunidades escasas y sueños a menudo sofocados. La familia de Isabella, como muchas otras, lucha por llegar a fin de mes, agobiada por el peso de la inestabilidad financiera. Las calles están llenas de susurros de oportunidades perdidas y promesas rotas, creando una atmósfera teñida de desesperación. Para Isabella, el pueblo es tanto un lienzo para sus sueños como una prisión que amenaza con confinar sus aspiraciones. El mundo de Isabella se hace añicos una fatídica tarde cuando una devastadora traición sacude los cimientos mismos de su vida. Su amiga más cercana, Elena, a quien consideraba una hermana, revela un secreto que deja a Isabella tambaleándose. Elena, impulsada por los celos y un deseo de reconocimiento, ridiculiza públicamente las ambiciones artísticas de Isabella, burlándose de sus sueños frente a sus compañeros. La risa que sigue es una cacofonía de humillación, resonando en la mente de Isabella mucho después de que el momento ha pasado. En ese instante, siente como si su corazón hubiera sido arrancado de su pecho, dejando un vacío doloroso. La traición corta más profundo que cualquier pincelada en el lienzo, dejándola paralizada por la vergüenza y la duda. Este momento de humillación pública se convierte en un catalizador para el conflicto principal en la vida de Isabella. En lugar de retirarse al silencio, se enfrenta a una elección crucial: sucumbir al dolor o levantarse de las cenizas de sus sueños destrozados. La agitación emocional es palpable mientras lidia con sentimientos de ira, traición y una desesperada necesidad de validación. El mismo acto de crear arte, que una vez le trajo alegría, ahora se siente como una montaña insuperable. Cada trazo de su pincel está manchado por el miedo al juicio, y los colores vibrantes de sus sueños comienzan a desvanecerse en el fondo. Sin embargo, en las profundidades de su desesperación, una chispa de determinación se enciende. Isabella se da cuenta de que debe enfrentar no solo la traición, sino también las batallas internas que la han tenido cautiva durante tanto tiempo. La risa burlona de sus compañeros resuena en su mente, pero entiende que permitir que sus percepciones la definan es una elección que se niega a hacer. En una sociedad que a menudo disminuye las voces de las mujeres, Isabella se encuentra en una encrucijada, lista para reclamar su narrativa. Comienza a explorar el poder transformador de la resiliencia, entendiendo que su dolor puede canalizarse en algo hermoso. A medida que Isabella se embarca en su viaje de autodescubrimiento, se enfrenta a la dura realidad de su entorno. Las calles que una vez se sintieron asfixiantes ahora se convierten en una fuente de inspiración. Pasea por los mercados, observando los colores vibrantes de los productos frescos y los intrincados patrones de los textiles tradicionales. Las historias de las personas a su alrededor alimentan su creatividad, recordándole la belleza que aún existe en medio de la adversidad. Con cada día que pasa, Isabella revisita su pasión por el arte, revisando su visión para incluir no solo sus sueños,
sino también las luchas de su comunidad. Sin embargo, el enfrentamiento con su pasado no está exento de desafíos. Isabella enfrenta la abrumadora tarea de silenciar al crítico interno que la ha atormentado durante tanto tiempo. Los susurros de la duda se repiten en su mente, instándola a abandonar sus sueños. Pero aprende que el camino hacia el crecimiento a menudo requiere enfrentar las verdades incómodas dentro de sí misma. En los momentos silenciosos de reflexión, comienza a darse cuenta de que su valía no está determinada por las opiniones de los demás. En cambio, su viaje se convierte en un testimonio de la fuerza del espíritu humano, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de poder. A medida que Isabella navega a través de las complejidades de sus emociones, abraza la idea de que la transformación no es un camino lineal. Hay días en que las sombras de la duda vuelven a aparecer, amenazando con sumergirla en la desesperación. Sin embargo, aprende a reconocer estos momentos sin permitir que la definan. A través del arte, encuentra una manera de expresar su dolor, convirtiendo su lienzo en un santuario donde puede explorar sus sentimientos sin juicio. Cada pincelada se convierte en un paso hacia la sanación, y los colores vibrantes que una vez temió usar comienzan a resurgir. El corazón del conflicto radica no solo en la lucha externa de Isabella con la traición, sino también en su batalla interna por la autoaceptación. Ella lidia con el peso de las expectativas sociales que dictan quién debería ser, cuestionándose a menudo si sus sueños son dignos de ser perseguidos. En un mundo que a menudo silencia las voces de las mujeres, su viaje se convierte en una poderosa narrativa de empoderamiento y resiliencia. Ella aprende que su historia no es solo suya, está entrelazada con la de innumerables otras que han enfrentado desafíos similares. A medida que sigue pintando su camino a través de las complejidades de la vida, Isabella descubre que la esencia de su arte radica en la autenticidad. Se da cuenta de que la vulnerabilidad puede ser un puente hacia la conexión, permitiéndole compartir sus experiencias e inspirar a otros. El acto de crear se convierte en una forma de rebelión contra las limitaciones de su entorno, una declaración de que no será definida por su pasado ni por las opiniones de quienes buscan menospreciarla. El viaje de Isabella es un tapiz de emociones, dolor, ira, alegría y, en última instancia, empoderamiento. A través de la lente de sus experiencias, aprende que el camino hacia el autodescubrimiento a menudo está lleno de desafíos, pero también está repleto de oportunidades para el crecimiento. En el corazón de México, en medio del vibrante caos de la vida, comienza a reclamar su narrativa, transformando su dolor en arte y su vulnerabilidad en fortaleza. El lienzo se convierte en un reflejo de su viaje, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que profundizamos en la historia de Isabella, nos recuerda que cada contratiempo puede ser un punto de partida para un regreso. Su viaje no solo la desafiará a confrontar su pasado, sino que también inspirará a otros a levantarse de sus propias luchas, convirtiendo las mareas de la humillación en una sinfonía de triunfo. En un mundo que a menudo busca silenciar las voces de los marginados, Isabella se convierte en un faro de esperanza, iluminando el camino para aquellos que se atreven a soñar, a crear y a elevarse por encima. Isabella estaba de pie frente a su caballete, el lienzo en blanco burlándose de ella con su vacuidad. Los colores vibrantes que una vez imaginó comenzaron a mezclarse en tonos de gris a medida que la duda se apoderaba de su corazón. Cada pincelada se sentía pesada, cargada con el peso de la traición de Helena y el ridículo que la había seguido. Aún podía escuchar las risas de sus compañeros resonando en su mente, un cruel recordatorio del momento en que se sintió más vulnerable. Se sentía como si sus sueños hubieran sido arrojados a una tormenta, dejándola varada en un mar de incertidumbre. El sol se ocultó bajo el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo, pero Isabella no podía encontrar consuelo en su belleza. Se sentía como un fantasma que rondaba las calles que una vez amó. Mientras vagaba por el mercado, los colores vibrantes que una vez la inspiraron ahora parecían burlarse de ella, susurrándole que nunca podría capturar su esencia. Fue durante este paseo sin rumbo que se encontró con Rosa, una mujer que dirigía un pequeño puesto lleno de joyería hecha a mano con materiales locales. Rosa tenía un aire de resiliencia, una fuerza que Isabella encontraba tanto reconfortante como intimidante. Mientras admiraba las delicadas piezas, los ojos agudos de Rosa captaron la tristeza en la expresión de Isabella. «Te ves perdida, querida», dijo, con una voz suave pero firme. A veces,
necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. Isabella se sorprendió. Era la primera vez que alguien veía a través de su fachada. Dudó antes de abrirse, compartiendo la historia de su traición y sus sueños de convertirse en artista. Rosa escuchó atentamente, asintiendo mientras Isabella desahogaba su corazón. Cuando terminó, Rosa puso una mano en su hombro, anclándola. El arte no se trata solo de perfección, se trata de expresión. Debes dejar que tu dolor fluya sobre el lienzo. Tu historia merece ser contada. Aunque Isabella apreció las palabras de Rosa, las dudas aún persistían. ¿Podría realmente transformar su dolor en algo hermoso? El pensamiento se sentía abrumador. La seguridad que alguna vez sintió en sus aspiraciones ahora estaba llena de miedo. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el aliento de Rosa encendió algo dentro de ella, un destello de esperanza. En los días siguientes, Isabella comenzó a buscar consuelo en su arte, pero las sombras de la duda seguían acechando. La presión de las dificultades financieras de su familia pesaba sobre ella. Con sus padres trabajando largas horas para mantener el hogar a flote, Isabella sentía una creciente culpa por querer perseguir sus sueños. Pasaba sus noches pintando, pero los lienzos a menudo quedaban incompletos, cada trazo un recordatorio de su batalla interna. Una noche, mientras estaba sentada con su paleta en mano, recibió un mensaje que complicaría aún más su vida ya tumultuosa. Era de Elena, buscando perdón. «Estuve mal», decía el mensaje. «Dejé que mi celosía me superara. Quiero arreglar las cosas». El corazón de Isabella se aceleró ante la idea de confrontar la traición nuevamente. La ira que había tratado de reprimir surgió dentro de ella. Elena había sido su amiga más cercana, la única persona que pensó que entendería sus sueños. La traición dolía como una herida fresca, y Isabella no estaba segura de estar lista para perdonar. En lugar de responder de inmediato, se concentró en su arte, vertiendo sus emociones sobre el lienzo. Los colores comenzaron a girar y danzar, cada tono reflejando el caos en su corazón. Los días se convirtieron en semanas y Isabella se encontró en una encrucijada. El pueblo se estaba preparando para su festival anual, una celebración de cultura y comunidad. Su corazón anhelaba participar, mostrar su arte, pero el miedo al juicio era abrumador. Había visto cómo reaccionaron sus compañeros antes, y las cicatrices de la humillación aún se sentían frescas. Sin embargo, las palabras de Rosa resonaban en su mente, instándola a abrazar su vulnerabilidad. Con un profundo suspiro, Isabella decidió participar en la competencia de arte del festival, una elección que la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Trabajó incansablemente, vertiendo sus emociones en un mural que representaba las luchas y triunfos de su comunidad. El mural no solo se trataba de su dolor, era un testimonio de la resiliencia de quienes la rodeaban, una celebración de sus historias compartidas. A medida que se acercaba el festival, Isabella forjó una nueva amistad con Rosa, quien se convirtió en una mentora y fuente de aliento. Juntas, pasaron innumerables horas discutiendo arte y vida, y Rosa compartió sus propias experiencias de superar la adversidad. «Siempre habrá desafíos», le dijo Rosa un día. «Pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Abraza tu historia, Isabella. Es tuya para contar». Sin embargo, el camino no estuvo exento de contratiempos. A medida que Isabella se preparaba para el festival, encontró resistencia por parte de su familia. Sus padres, preocupados por las implicaciones financieras de su arte, le instaron a centrarse en un trabajo práctico en su lugar. «El arte no es una carrera, Isabella. Necesitas pensar en tu futuro», dijo su madre, con preocupación grabada en su rostro. La decepción en sus voces atravesó su corazón, añadiendo otra capa de conflicto a su ya frágil espíritu. Isabella se sintió dividida entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. La presión aumentó a medida que el festival se acercaba, y se encontró luchando contra los demonios familiares de la autocrítica. ¿Podría realmente hacerse un nombre como artista? ¿Sería capaz de escapar de las sombras de su pasado? Estas preguntas la atormentaron, y por un momento, consideró retirarse de la competencia por completo. Pero la idea de ceder ante el miedo encendió una chispa de rebeldía dentro de ella. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de ambición personal,
se trataba de levantarse contra las limitaciones impuestas por otros. No permitiría que sus sueños fueran ahogados por las expectativas sociales o el miedo al juicio. En un momento de claridad, Isabella decidió confrontar a Elena. Se encontraron en un café, un terreno neutral donde ambas podían hablar libremente. La tensión en el aire era palpable mientras Isabella tomaba asiento frente a su antigua amiga. «Me lastimaste profundamente», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «Pero me doy cuenta de que necesito dejar ir la ira para seguir adelante». Los ojos de Elena se llenaron de remordimiento al escuchar. Tenía celos, y no sabía cómo manejarlo. «Lamento mucho, Isabella. Ahora veo cuánto significa tu arte para ti, y quiero apoyarte». La conversación dejó a Isabella sintiéndose conflictuada. Si bien apreciaba la disculpa de Elena, la confianza no se recuperaba fácilmente. Sabía que reconstruir su amistad tomaría tiempo, pero el proceso de perdonarse a sí misma y dejar ir el pasado era un paso hacia la sanación. Cuando llegó el día del festival, el corazón de Isabella latía con anticipación y miedo. La atmósfera vibrante del pueblo la llenó de energía, pero la idea de revelar su mural envió oleadas de ansiedad a través de ella. Se puso frente a su lienzo, rodeada de amigos, familiares y miembros de la comunidad, todos ansiosos por presenciar su creación. Con manos temblorosas, Isabella descubrió su mural, una vívida representación de lucha y triunfo, capturando la esencia de su viaje y las historias de su comunidad. Sus compañeros se exclamaron asombrados al ver los colores y emociones que había vertido en la obra. En ese momento, Isabella sintió una sensación de liberación que la envolvió. El peso del juicio se desvaneció, reemplazado por el calor de la aceptación y la conexión. Aunque el camino por delante seguiría estando lleno de desafíos, Isabella se dio cuenta de que había dado un paso significativo hacia la recuperación de su narrativa. El festival se convirtió en un punto de inflexión, no solo para su arte, sino para su identidad. Mientras se encontraba ante su mural, sintió un impulso de empoderamiento, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la resiliencia podía llevar a una transformación profunda. A través de las pruebas de la traición, las expectativas sociales y la búsqueda de sus sueños, Isabella aprendió que su historia valía la pena contar. Había enfrentado sus miedos, confrontado sus dudas y emergido más fuerte. El viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba, pero ya no era solo una espectadora en su vida, era la artista, lista para pintar su propio destino. A medida que el día del festival llegaba a su fin, Isabella sintió una mezcla de alivio y euforia. El mural había sido un triunfo, una celebración de su viaje y su comunidad. Pero justo cuando comenzaba a disfrutar del calor de su éxito, surgieron nuevos desafíos, amenazando con deshacer el frágil sentido de equilibrio que había logrado. La semana siguiente, Isabella recibió una carta del Instituto de Arte local, invitándola a postularse para una beca competitiva. Esta podría ser su oportunidad para perfeccionar sus habilidades y ganar reconocimiento, pero el proceso de aplicación era desalentador. La beca no solo se trataba de presentar una obra de arte, requería ensayos que detallaran su visión artística, sus luchas y sus aspiraciones. El peso de la expectativa presionaba fuertemente sobre sus hombros, y se encontró cuestionando si realmente tenía lo que se necesitaba para competir a un nivel más alto. Mientras estaba sentada en su escritorio, rodeada de bocetos a medio terminar, la duda volvió a infiltrarse. ¿Podría articular su viaje de una manera que resonara con los jueces? Cada palabra se sentía como una barrera, un recordatorio de las inseguridades que aún la atormentaban. El costo emocional de revisar sus luchas pasadas la hacía sentir expuesta y vulnerable. Había luchado con tanto esfuerzo por recuperar su narrativa. Sin embargo, la idea de exponerla para el escrutinio se sentía como una traición a su propio progreso. Mientras tanto, la dinámica entre Isabella y Elena también comenzó a cambiar. Aunque habían logrado avances hacia la reconciliación, las cicatrices de la traición persistían. Elena, deseosa de recuperar la confianza de Isabella, comenzó a insertarse en el proceso artístico de Isabella, ofreciendo comentarios e ideas no solicitadas. Al principio, Isabella recibió el apoyo con agrado, pero a medida que las sugerencias de Elena se volvían más frecuentes, sintió que su autonomía se deslizaba. La confianza que buscaba reconstruir comenzó a deshilacharse, y el miedo a ser opacada por su antigua amiga resurgió.
Isabella confió en Rosa sobre su creciente inquietud. Se siente como si estuviera perdiendo su voz otra vez, admitió, con los ojos nublados de frustración. Rosa, perceptiva como siempre, animó a Isabella a establecer límites. La amistad es un baile delicado, querida. Debes comunicar tus necesidades, de lo contrario, el vínculo se volverá tenso, le aconsejó. Pero la idea de la confrontación llenaba a Isabella de ansiedad. ¿Cómo podría abordar sus sentimientos sin arriesgar la frágil amistad que estaban construyendo? A medida que se acercaba la fecha límite para la solicitud de la beca, Isabella se sentía cada vez más atrapada en la incertidumbre. La presión de su familia también aumentaba. Sus padres, al ver el tiempo que pasaba en su arte, se mostraban cada vez más preocupados por su futuro. No puedes ignorar tus responsabilidades, Isabella. Esto no es solo un pasatiempo, se trata de tu vida, advirtió su madre una noche. La decepción en sus ojos fue como un golpe, y Isabella se sintió dividida entre sus sueños y las expectativas de su familia. En un intento por encontrar claridad, Isabella comenzó a sumergirse en su arte, pero la presión solo se intensificó. Se encontraba pintando hasta altas horas de la noche, los colores en su lienzo reflejando su tormento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la creatividad que antes fluía tan libremente comenzó a verse sofocada. El peso de sus conflictos internos, junto con las presiones externas de su familia y de Elena, empezó a manifestarse físicamente. Se sentía fatigada, sus manos temblaban mientras sostenía el pincel. Los colores vibrantes de su paleta comenzaron a apagarse, reflejando la desesperación que había vuelto a entrar en su vida. A medida que se acercaba la fecha límite, la autocrítica de Isabella alcanzó un punto de quiebre. Pasó horas mirando páginas en blanco, incapaz de articular sus pensamientos. Fue un momento embarazoso, sintiéndose como un fracaso justo antes de que se suponía que debía dar un salto hacia sus sueños. Abrumada, se volvió hacia Rosa en busca de apoyo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa, habiendo sido testigo de la evolución de Isabella, tomó sus manos entre las suyas y respondió, «Eres más que suficiente. Recuerda, el arte no solo se trata de talento, se trata de tu historia. No dejes que el miedo te robe tu voz». Pero Isabella no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de perder todo por lo que había luchado. En un momento de desesperación, decidió arriesgarse. Se comunicó con Elena, esperando reparar la creciente fractura. «Necesito hablar», escribió, su corazón latiendo con fuerza mientras presionaba enviar. Cuando se encontraron, Isabella expuso sus sentimientos, expresando cómo la participación de Elena en su arte la hacía sentir opacada. «Aprecio tu apoyo, pero necesito encontrar mi propio camino», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interno. La expresión de Elena se suavizó, y por un momento, Isabella pensó que podía ver un destello de comprensión. «No me di cuenta de que estaba sobrepasando los límites, Isabella. Solo quería ayudar», respondió Elena, con un tono sincero. Alcanzaron una tregua incómoda, pero Isabella sabía que el camino para reconstruir su amistad requeriría paciencia y confianza de ambas partes. Justo cuando comenzaba a encontrar su equilibrio nuevamente, surgió otro obstáculo. El día en que se debían entregar las solicitudes de beca, una tormenta repentina azotó la ciudad, causando cortes de energía e inundaciones en varias áreas. El corazón de Isabella se hundió al ver la lluvia caer sin piedad, amenazando con llevarse su oportunidad de beca. Había planeado enviar su solicitud esa noche, pero con la falta de energía, su computadora seguía inusable, y no tenía forma de imprimir su trabajo. En medio del caos de la tormenta, Isabella sintió una oleada de pánico. A medida que el agua comenzaba a filtrarse en su sótano, se apresuró a rescatar la vieja máquina de escribir de su madre, escribiendo desesperadamente su ensayo a la luz de las velas. Las palabras fluyeron más libremente de lo que lo habían hecho en semanas, impulsadas por la urgencia del momento. Pero mientras escribía, se encontró reflexionando sobre su viaje, el dolor de la traición, el peso de la expectativa y la belleza de la resiliencia. Fue en esa habitación tenuemente iluminada, en medio del caos, que se dio cuenta de que su historia no solo se trataba de sus luchas, sino de la fuerza que había encontrado frente a la adversidad. Cuando finalmente pasó la tormenta,
Isabella envió su solicitud solo unos minutos antes de la fecha límite. Exhausta pero emocionada, se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado. Había enfrentado sus miedos, luchado contra las adversidades y reclamado su narrativa. Sin embargo, sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. A medida que las semanas se convertían en meses, los resultados de la solicitud de la beca se acercaban en el horizonte. La anticipación de Isabella se mezclaba con ansiedad y le resultaba cada vez más difícil concentrarse en su arte. La montaña rusa emocional de esperar la dejaba sintiéndose agotada. Cada vez que su teléfono vibraba con una notificación, su corazón se aceleraba, solo para volver a caer en la decepción cuando no era la noticia que buscaba. Mientras tanto, su familia continuaba presionándola sobre su futuro. ¿Y si no obtienes la beca? Necesitas pensar en un plan de respaldo, insistió su padre una noche. Cada comentario se sentía como un puñal, hundiéndose en las heridas de su autocrítica. Se sentía acorralada, como si estuviera luchando no solo por sus sueños, sino por su propia identidad. En medio de este tumulto, Rosa emergió como un apoyo constante. Animó a Isabella a canalizar sus emociones en su arte, recordándole que estaba bien sentirse vulnerable. El arte no es un destino, es un viaje. Abraza la incertidumbre y deja que te inspire, le aconsejó, su sabiduría anclando a Isabella en momentos de duda. Justo cuando Isabella comenzaba a recuperar su equilibrio, una revelación devastadora golpeó. Elena se acercó a ella una tarde, con una expresión grave. «Necesito decirte algo», comenzó, su voz temblorosa. «Me han ofrecido un puesto en el Instituto de Arte, y es una gran oportunidad para mí. Pero, también es el mismo programa para el que tú aplicaste». La noticia golpeó a Isabella como una ola gigante. El miedo a ser opacada por el éxito de Elena le carcomía por dentro. «No quiero competir contigo, Elena. Se supone que esto es para apoyarnos mutuamente», dijo, con la voz temblorosa. Pero mientras hablaba, pudo ver el destello de vulnerabilidad en los ojos de Elena. La presión de su complicada amistad pesaba mucho sobre ambas. «No quiero opacarte tampoco», admitió Elena, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero esto es algo con lo que he soñado durante tanto tiempo. Simplemente, no sé cómo equilibrarlo todo». Isabella sintió el aguijón de la traición de nuevo, pero también reconoció las luchas compartidas que ambas enfrentaban. Eran dos artistas navegando en un mundo que a menudo se sentía competitivo e implacable. La conversación trajo una nueva comprensión. Ambas tenían miedo, ambas luchaban por sus sueños en un mundo que parecía empeñado en enfrentarlas. En ese momento de cruda honestidad, Isabella se dio cuenta de que el camino a seguir requeriría un tipo diferente de valentía. En lugar de permitir que el resentimiento se acumulase, decidió abrazar la posibilidad de la colaboración en lugar de la competencia. «Vamos a apoyarnos mutuamente», sugirió tímidamente. «Podemos levantarnos en lugar de derribarnos». La expresión de Elena se suavizó. «Me gustaría eso», respondió, aliviada. Ambas sabían que el camino por delante seguiría estando lleno de desafíos, pero la disposición a comunicarse y apoyarse marcó un punto de inflexión significativo en su relación. A medida que Isabella continuaba navegando por las complejidades de sus sueños, comenzó a sentir que el peso de su pasado se levantaba. Ya no era solo una artista en busca de validación, era una artista abrazando su camino, imperfecciones y todo. La beca se convirtió en menos de un enfoque singular y más en un peldaño hacia una comprensión más amplia de su propósito. En las semanas siguientes, Isabella se sumergió en su arte, explorando nuevos temas de colaboración, comunidad y resiliencia. Con cada pincelada, sentía un sentido de empoderamiento crecer dentro de ella. Las luchas no habían desaparecido, pero se habían transformado en combustible para su creatividad. Se dio cuenta de que su valía no se definía únicamente por premios o competencias, sino por su capacidad para expresar su verdad y conectar. A medida que Isabella continuaba navegando por las complejidades de su arte y su amistad en evolución con Elena, un evento transformador se cernía en el horizonte, uno que cambiaría para siempre el curso de su vida. Llegó en forma de una invitación. Una galería local estaba organizando una competencia para artistas emergentes, con un gran premio que incluía una exposición en solitario y un premio en efectivo sustancial.
La competencia no era solo una oportunidad para el reconocimiento, era una oportunidad para que Isabella mostrara su trabajo en un escenario más grande, para probarse a sí misma y a los demás que pertenecía al mundo del arte. Al principio, la perspectiva de entrar en la competencia llenó a Isabella de emoción y esperanza. Se imaginó su arte exhibido de manera prominente, su voz resonando a través de las paredes de la galería. Sin embargo, a medida que comenzaba a preparar su envío, el peso del momento comenzó a asentarse pesadamente sobre sus hombros. Los recuerdos de fracasos y dudas pasadas inundaron su mente, susurrándole que quizás no estaba lista para tal salto. La presión aumentó al recordar las expectativas de su familia y sus propios temores de inadecuación. ¿Podría superar los desafíos que la habían atormentado durante tanto tiempo? El tumulto emocional se intensificó cuando se enteró de que Elena también estaba considerando participar en la competencia. La idea de competir contra su amiga, que alguna vez había sido una aliada, sumió a Isabella en una espiral de ansiedad. Sintió que las viejas inseguridades volvían a salir a la superficie, amenazando con ahogarla en una ola de dudas. La idea de que su frágil amistad se pusiera a prueba una vez más era casi insoportable. Podrían apoyarse mutuamente frente a la competencia, o la rivalidad la separaría. En medio de este conflicto interno, Isabella decidió enfrentar sus miedos de frente. Se acercó a Rosa, buscando orientación mientras lidiaba con sus emociones. ¿Qué pasa si fracaso, Rosa? ¿Qué pasa si arriesgo todo y no es suficiente? Confesó. Rosa, tan sabia como siempre, respondió con empatía: el fracaso no es el fin, querida. Simplemente es parte del viaje. Lo que importa es cómo te levantas de él y lo que aprendes en el camino. Este momento de reflexión encendió una chispa de determinación dentro de Isabella. Quizás esta competencia no era solo una prueba de sus habilidades artísticas, era una oportunidad para confrontar sus miedos y redefinir su relación con el fracaso. Con renovada determinación, Isabella comenzó a entregarse a su trabajo. Pasó incontables horas en su estudio, experimentando con nuevas técnicas y temas que reflejaban su viaje. El acto de crear se convirtió en una forma de catarsis, permitiéndole canalizar sus miedos e inseguridades en algo hermoso. Sin embargo, la montaña rusa emocional de prepararse para la competencia le pasó factura físicamente. Las noches se convirtieron en mañanas tempranas, y la falta de sueño comenzó a reflejarse en su comportamiento. Pero siguió adelante, impulsada por la necesidad de demostrar a sí misma que era digna de las oportunidades que se presentaban. A medida que se acercaba la fecha límite para la entrega, Isabella se encontró en un estado de ansiedad agudizada. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado mientras reproducía sus dudas en su mente. ¿Y si mi trabajo no es lo suficientemente bueno? ¿Y si nadie entiende mi visión? Las preguntas la atormentaban, pero se aferraba al apoyo de Rosa y a las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia. Justo cuando estaba a punto de enviar su solicitud, una repentina tormenta barrió la ciudad, reflejando el tumulto en su corazón. Se fue la luz, y las calles se inundaron, causando caos e incertidumbre. Isabella observó impotente cómo la lluvia golpeaba su ventana, temiendo que su oportunidad en la competencia se lavara. En ese momento de desesperación, sintió un torrente de claridad. La tormenta era un recordatorio de que la vida era impredecible, y a veces uno tenía que arriesgarse a pesar de las probabilidades. Impulsada por esta realización, decidió enviar su trabajo sin importar los obstáculos. Redactó una declaración sincera sobre su viaje, enfatizando no solo su visión artística, sino las luchas que la habían moldeado. Cuando finalmente presionó el botón de enviar, una ola de alivio la inundó. Era como si hubiera liberado un peso pesado que había estado cargando durante demasiado tiempo. Sin embargo, a medida que la euforia de enviar su trabajo se desvanecía, Isabella se enfrentó a la realidad de la incertidumbre. Había dado un paso hacia adelante, pero lo que le esperaba aún era desconocido. Pasaron semanas, durante las cuales Isabella luchó con la emoción y la ansiedad de esperar los resultados. El impacto emocional de la competencia pesaba sobre ella, obligándola a evaluar no solo su arte, sino su identidad como artista. Se dio cuenta de que su valía no estaba únicamente ligada a los elogios o la validación de los demás, estaba arraigada en su capacidad para expresar su verdad y conectar con el mundo que la rodeaba. En medio de la espera,
Isabella se encontró reconectando con Elena de una nueva manera. Comenzaron a compartir sus procesos creativos, ofreciendo apoyo y aliento en lugar de competencia. El miedo a la rivalidad se desvaneció, reemplazado por un sentido de camaradería. Juntas, discutieron sus visiones, miedos y aspiraciones, y en esta colaboración, descubrieron el poder de la solidaridad. Justo cuando Isabella comenzó a sentir un sentido de calma, se anunciaron los resultados de la competencia. El día llegó con una mezcla de emoción y temor. Se sentó ansiosa frente a su computadora, esperando el correo electrónico que determinaría su destino. Cuando finalmente llegó la notificación, su corazón se aceleró. Abrió el mensaje, con la respiración entrecortada mientras leía las palabras. Isabella había sido seleccionada como una de las finalistas, un reconocimiento que validó su viaje y su arduo trabajo. El alivio la invadió, pero fue rápidamente seguido por una ola de nuevas emociones, miedo, anticipación y un renovado sentido de propósito. La competencia ya no era solo sobre ganar, se trataba de compartir su historia y conectar con otros. En ese momento de reflexión, Isabella entendió que la verdadera victoria radicaba en su capacidad para abrazar la vulnerabilidad y la autenticidad. La beca y la competencia habían servido como catalizadores para su crecimiento, empujándola a enfrentar sus miedos y redefinir su identidad como artista. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre el éxito individual, sino sobre las conexiones que forjaba con otros a lo largo del camino. Mientras se preparaba para la exposición final, Isabella sintió una nueva fuerza dentro de ella. Ya no era la chica que dudaba de su valía, era una artista lista para compartir su historia con el mundo. Los desafíos que había enfrentado se convirtieron en escalones hacia un futuro más brillante, y abrazó la incertidumbre que se avecinaba con los brazos abiertos. El punto de inflexión no solo había remodelado sus metas, sino que había transformado su perspectiva sobre la amistad, la resiliencia y su propia voz artística. Con cada pincelada, Isabella ya no solo estaba pintando un lienzo, estaba pintando una nueva narrativa para sí misma, una llena de esperanza, coraje y la belleza de la colaboración. El escenario estaba preparado para que brillara, y estaba lista para abrazarlo todo. A medida que se acercaba el día de la exposición final, las emociones de Isabella eran una tempestad revuelta de emoción y miedo. La galería, un faro de creatividad y aspiración, se cernía en su mente, una manifestación física de sus sueños y dudas. Físicamente, revisó su trabajo, refinando meticulosamente sus piezas, asegurándose de que cada pincelada resonara con la autenticidad que había cultivado a lo largo de su viaje. Sin embargo, emocionalmente, se encontró tambaleándose al borde de la ansiedad. El reconocimiento que había recibido como finalista había sido una validación emocionante, pero la inminente exposición se sentía como una montaña insuperable. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y el miedo al fracaso se cernía como una nube oscura. En los días previos a la exposición, Isabella buscó consuelo en su arte y en el apoyo de sus amigos. El vínculo que había formado con Elena floreció en una poderosa alianza, transformando su rivalidad anterior en una misión compartida. Pasaron horas en el estudio juntas, no solo discutiendo sus respectivas piezas, sino también ofreciendo aliento y críticas constructivas. Mientras pintaban una al lado de la otra, compartieron sus miedos, esperanzas y sueños, dos artistas navegando por los mares tormentosos de la competencia y la autocrítica. Elena, de manera apasionada como siempre, tranquilizó a Isabella, diciendo que no solo estaban compitiendo, sino creando algo hermoso. No importaba lo que sucediera, estaban en esto juntas. Este sentimiento resonó profundamente en Isabella. Le recordó que la competencia, si bien significativa, no era puramente una lucha por el reconocimiento, era una celebración de sus experiencias compartidas, un testimonio de su crecimiento como artistas. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la exposición, Isabella no podía deshacerse de las sombras persistentes de duda que se filtraban en su mente. ¿Y si su trabajo no resonaba con los jueces? ¿Y si tropezaba con sus palabras durante la presentación? Estas preguntas la consumían, dejándola inquieta por las noches. Buscando claridad, se volvió a Rosa, quien se había convertido en una presencia constante en su vida. Sobre tazas humeantes de té, Rosa escuchó atentamente mientras Isabella desbordaba sus miedos. «Rosa, ¿y si no estoy lista? ¿Y si me hago el ridículo?
La voz de Isabella temblaba con vulnerabilidad. Rosa sonrió suavemente, sus ojos brillando con sabiduría. Isabella, ya has demostrado una increíble fortaleza. Esta exposición es más que una competencia, es tu voz siendo escuchada. Abraza el momento. Recuerda, está bien tener miedo. Significa que te importa lo que estás haciendo. Usa ese miedo como combustible, no como una cadena. Con esas palabras resonando en su mente, Isabella comenzó a visualizarse de pie frente a su obra, hablando con pasión y convicción. Practicó su presentación repetidamente, frente al espejo, sintiendo como el peso de su viaje se aligeraba mientras articulaba su historia. La fatiga de las noches largas y la turbulencia emocional comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un creciente sentido de propósito. Sin embargo, justo cuando sintió un destello de confianza encenderse dentro de ella, se desarrolló un giro inesperado. La víspera de la exhibición, Elena recibió una llamada telefónica que hizo añicos su compostura. Había surgido una oportunidad inesperada. Una prestigiosa feria de arte en una ciudad vecina le había ofrecido la oportunidad de mostrar su trabajo. La oferta era tentadora, pero venía con un inconveniente: tendría que retirarse de la competencia. Elena, dividida entre sus sueños y la lealtad hacia Isabella, confrontó a su amiga. Se encontraron en el estudio, la tensión espesa en el aire. «No sé qué hacer, Isabella. Esto podría cambiar las cosas para mí», dijo Elena, con la voz temblorosa. «Entonces ve», respondió Isabella, con el corazón pesado. «Si esto es lo que quieres, deberías aceptarlo. No puedo ser la razón por la que pierdas una oportunidad así». El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de Isabella latía con fuerza mientras lidiaba con la finalización de su conversación. ¿Realmente estaba bien con perder a su amiga por una oportunidad competidora? El miedo a la soledad se coló de nuevo, pero respiró hondo, recordando las palabras de Rosa. Para su sorpresa, Elena sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No quiero dejarte atrás, Isabella. Te lo mereces tanto como yo. Hemos luchado tanto para apoyarnos mutuamente. No puedo abandonar eso». En ese momento, el poder de su amistad se cristalizó. No se trataba solo de competencia, se trataba de solidaridad y respeto mutuo. Se abrazaron con fuerza, ambas entendiendo que independientemente del resultado de la competencia, ya habían logrado algo mucho más significativo: un lazo inquebrantable construido sobre la confianza y los sueños compartidos. Cuando llegó el día de la exhibición, Isabella sintió una sensación de calma invadirla. Había pasado tanto tiempo preocupándose por el resultado, pero ahora entendía que la verdadera victoria residía en el viaje, las luchas y las conexiones que había forjado. Con Elena a su lado, entró a la galería, los colores vibrantes de su obra brillando bajo las luces. La atmósfera estaba eléctrica, llena de anticipación mientras los artistas y patrocinadores se mezclaban, sus conversaciones un suave murmullo de fondo. El corazón de Isabella latía con fuerza, pero se sentía centrada, lista para compartir su historia. Podía ver su obra expuesta de manera prominente en las paredes, cada pieza un reflejo de su viaje, sus miedos, sus triunfos, su resiliencia. Mientras se colocaba frente a su lienzo, preparándose para hablar, notó la nerviosidad en los ojos de otros finalistas, cada artista lidiando con sus propias inseguridades. En ese momento, se dio cuenta de que todos estaban en el mismo barco, navegando juntos por las frágiles aguas de la vulnerabilidad. Esto no era solo una competencia, era una celebración de sus viajes colectivos, su arte y su disposición a entrar en el centro de atención a pesar de sus miedos. Con una profunda respiración, Isabella dio un paso adelante para dirigirse a la audiencia, su voz firme y clara. Compartió su historia, sus luchas, sus miedos y el poder transformador de la amistad. Mientras hablaba, sintió una ola de apoyo que emanaba de Elena y de los otros artistas a su alrededor. Cada palabra resonaba, no solo con la audiencia, sino dentro de su propio corazón, consolidando su creencia en su valía como artista. Justo cuando comenzó a sentir una sensación de triunfo, un súbito alboroto en la entrada de la galería llamó su atención. Una figura había entrado apresuradamente, sin aliento y con los ojos abiertos de par en par. Era Rosa, su expresión una mezcla de urgencia y emoción. «Isabella, necesitas ver esto». La curiosidad despertó,
Isabella se apartó de su presentación. Rosa la llevó a una sala lateral donde un pequeño grupo de artistas se había reunido alrededor de un televisor. Las noticias parpadeaban ante ellos. Una crítica de arte local conocida por sus duras reseñas acababa de anunciar su apoyo a la exhibición, elogiando la diversidad y el talento de los artistas involucrados. Era un respaldo inesperado que podría cambiar completamente la dinámica de la competencia. El corazón de Isabella latía con fuerza mientras absorbía las implicaciones. La influencia de la crítica podría inclinar significativamente la opinión de los jueces. Sintió el peso del momento. Esta era una oportunidad para todos ellos, no solo para su propio éxito. En ese instante, comprendió que la competencia se había convertido en más que una batalla personal, era una plataforma para el cambio, para que las voces de los artistas emergentes fueran escuchadas y celebradas. Con una nueva determinación, Isabella regresó al piso de la galería, su corazón latiendo no solo con anticipación, sino con un renovado sentido de propósito. Miró alrededor a sus compañeros artistas, algunos ansiosos, otros esperanzados, y se dio cuenta de que todos eran parte de una narrativa más grande. Esta exhibición era un testamento de sus luchas colectivas, su creatividad y su deseo de ser vistos y escuchados. En ese momento, Isabella afirmó su fuerza interior. Estaba lista no solo para competir, sino para celebrar el poder del arte como una fuerza unificadora. La confrontación final ya no se trataba solo de su viaje individual, se trataba de estar al lado de sus compañeros artistas mientras enfrentaban el mundo juntos. Con Elena a su lado y la fuerza de la comunidad detrás de ella, Isabella se sintió empoderada para abrazar cualquier resultado que la esperara. Cuando ocupó su lugar una vez más frente a la audiencia, supo que estaba lista para superar los desafíos que se avecinaban, para abrazar la belleza de la colaboración y honrar el viaje que la había llevado a este momento crucial. La exposición no fue el final, fue un nuevo comienzo, uno donde brillaría intensamente, no solo como artista individual, sino como parte de un vibrante tapiz de voces listas para ser escuchadas. Mientras Isabella se encontraba frente a su obra, el aire a su alrededor zumbaba con anticipación. La audiencia estaba cautivada, sus ojos brillando con curiosidad. Pero justo cuando estaba a punto de profundizar en su presentación, la llegada inesperada de Rosa había cambiado la atmósfera. Con el corazón acelerado, Isabella regresó al piso de la galería, sintiendo el peso del momento asentarse pesadamente sobre sus hombros. La noticia del respaldo del crítico de arte local había encendido una chispa entre los artistas, pero con esa chispa vino una corriente subyacente de tensión. Las apuestas eran más altas que nunca, y Isabella se dio cuenta de que esto no era solo acerca de su arte, se trataba de la lucha colectiva de todos los finalistas. El mundo del arte estaba observando, y ahora, más que nunca, la presión estaba sobre ella. Al observar la sala, notó las expresiones ansiosas de sus compañeros artistas. Era un reflejo de su propio conflicto interno, el miedo persistente que amenazaba con deshacer su nueva confianza. ¿Y si titubeaba? ¿Y si tropezaba con sus palabras? El pensamiento se sentía como un peso que la arrastraba hacia abajo, amenazando con ahogarla en la duda. Pero luego, al recordar las palabras de Rosa, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Este era su momento para enfrentar su mayor miedo, el miedo de ser inadecuada, de no ser suficiente. La competencia era feroz, y la incertidumbre la carcomía. Sin embargo, entendía que esto no era solo acerca de ganar, se trataba de abrazar su viaje, compartir su voz y estar al lado de sus amigos que habían luchado tanto para estar allí. Tomando una profunda respiración, Isabella dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza mientras se enfrentaba a la audiencia. Miró a Elena, quien le ofreció una sonrisa reconfortante, anclándola en ese momento. Era un recordatorio de que estaban en esto juntas, que su amistad había transformado la esencia misma de esta experiencia. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Isabella, su voz firme pero llena de emoción. Como artistas, vertemos nuestras almas en nuestro trabajo, revelando partes de nosotros mismos que a menudo permanecen ocultas. Hoy, me presento ante ustedes no solo para compartir mi arte, sino para honrar el viaje que me trajo aquí. Mientras hablaba, Isabella sintió la calidez del apoyo de sus amigos envolviéndola, alejando las sombras de la duda. Las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje comenzaron a fluir a través de sus palabras. Habló sobre la vulnerabilidad,
sobre cómo se había entrelazado con su proceso creativo, inspirándola a enfrentar sus miedos de frente. Pero justo cuando estaba ganando impulso, una voz desde el fondo interrumpió su flujo. ¿Qué hace que tu arte sea especial? ¿Por qué deberíamos importarnos? La desconcertante pregunta atravesó el aire, un desafío que envió un escalofrío de sorpresa a través de la audiencia y congeló a Isabella en su lugar. Su corazón se aceleró mientras sentía el peso del juicio acechando sobre ella. El momento se sintió suspendido en el tiempo, y la duda amenazó con abrirse camino de nuevo en su mente. Pero luego, recordó el apoyo inquebrantable de Rosa y la solidaridad que había construido con Elena. Este era el momento de elevarse por encima, demostrar que su arte, como su viaje, era sobre más que los reconocimientos individuales. Con nueva claridad, Isabella habló, su voz ganando fuerza. El arte no se trata solo de estética, se trata de conexión. Se trata de las historias que compartimos, las emociones que evocamos y las conversaciones que iniciamos. Mi trabajo es un reflejo de mis experiencias, mis luchas y los lazos que he forjado con otros en el camino. Se trata de romper barreras e invitar al diálogo. La sala cayó en un silencio casi reverente mientras sus palabras resonaban con la audiencia. Isabella pudo ver asientos de comprensión, y la tensión que había apretado su corazón comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que en ese momento de conflicto había encontrado su voz, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Con cada palabra que pronunciaba, vertía su corazón en la narrativa de su arte, enfatizando la importancia de la comunidad y el poder de las experiencias compartidas. Fue una celebración de la diversidad, de la inclusión y del poder transformador de la creatividad. La energía en la sala cambió, y Isabella pudo sentir el latido colectivo de la audiencia conectándose con su mensaje. Al concluir su presentación, una ola de emoción la invadió. Sentía una profunda sensación de liberación, habiendo confrontado no solo las dudas que habían amenazado con retenerla, sino también los desafíos externos planteados por el escepticismo. Era como si hubiera dejado atrás una piel vieja, emergiendo más fuerte y más resistente. El aplauso que estalló fue ensordecedor, pero no fue solo por su arte, fue por el coraje que había mostrado en ese momento de vulnerabilidad. Isabella cruzó miradas con Elena, quien brillaba de orgullo, y con Rosa, cuya expresión reflejaba una mezcla de alegría y alivio. Todas habían enfrentado sus propios demonios, y juntas habían triunfado. El resultado inmediato del clímax no fue meramente el aplauso o los posibles elogios que la esperaban, fue el sentido de conexión que se había forjado en esa galería. Isabella entendió que la competencia podría producir un ganador, pero la verdadera victoria residía en la experiencia compartida, las historias contadas a través del arte, las amistades construidas a través del apoyo mutuo y el coraje de enfrentar los propios miedos. A medida que continuaba la exposición, Isabella se sintió más ligera, liberada de las cadenas de la autocrítica. Había enfrentado su mayor desafío y emergido no solo como artista, sino como una voz de resiliencia y empoderamiento. Los lazos de amistad habían transformado su viaje, y se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía no en el éxito individual, sino en el espíritu colectivo de aquellos que se atrevieron a crear, compartir y elevarse mutuamente. En ese momento crucial, Isabella no solo había redefinido su relación con su arte, sino que también había solidificado el vínculo inquebrantable con sus amigos, demostrando que juntas podían conquistar cualquier desafío que se presentara. La exposición fue una celebración de sus trayectorias, un testimonio del poder de la solidaridad y una afirmación de que cada voz importaba. A medida que los aplausos comenzaron a desvanecerse, Isabella se encontraba en el piso de la galería, sintiendo una ola de euforia que la envolvía. Sentía el calor del aprecio del público envolviéndola, un marcado contraste con el frío agarre del miedo que una vez la consumió. El momento fue transformador, no solo para ella, sino para todos los que se habían reunido para compartir esta experiencia. Las consecuencias inmediatas de su valiente postura eran palpables. La atmósfera en la sala había cambiado de una de tensión a una de unidad y celebración. Elena corrió a su lado, envolviéndola en un fuerte abrazo. «Fuiste increíble. Estoy tan orgullosa de ti», exclamó, con los ojos brillando de emoción. Isabella pudo ver el orgullo reflejado en el rostro de su amiga, un testimonio de su viaje compartido y el apoyo que se habían brindado mutuamente. Era un vínculo forjado en la vulnerabilidad,
y ahora se sentía más inquebrantable que nunca. Rosa se acercó, su expresión era una mezcla de admiración y alivio. «Lo lograste, Isabella. Encontraste tu voz», dijo, sus palabras resonando con la verdad de sus luchas compartidas. Fue un momento de empoderamiento, una celebración no solo del triunfo de Isabella, sino de la resiliencia que las había unido a todas. La galería, una vez un campo de batalla de autocrítica, ahora irradiaba la energía de la esperanza y la posibilidad. La pregunta del crítico había inicialmente desbalanceado a Isabella, sin embargo, había servido como un catalizador para que ella articulase su propósito. Había transformado un momento de confrontación en una oportunidad de conexión, y esa realización se asentó profundamente en su interior. El miedo a la inadecuación se había derretido, reemplazado por una nueva comprensión de su papel como artista y narradora. Esto era más que solo su trabajo, se trataba de los diálogos que inspiraba y de la comunidad que fomentaba. Mientras reflexionaba sobre su camino, Isabella reconoció la importancia de las lecciones que había aprendido en el camino. Recordó las noches pasadas dudando de su talento, sintiéndose aislada en su lucha. Pero ahora, de pie entre sus amigos, comprendía que esos momentos de oscuridad habían pavimentado el camino para su crecimiento. Le habían enseñado resiliencia, el poder de la vulnerabilidad y la importancia de la solidaridad. Cada trazo de su pincel había sido un paso hacia el autodescubrimiento, y estaba agradecida por cada tropiezo que la había llevado aquí. La exposición continuó, e Isabella se tomó el tiempo para conectarse con otros artistas y asistentes. Paseó por la galería, participando en conversaciones que despertaron nuevas ideas y perspectivas. Cada discusión reforzó su creencia en el poder del arte para unir a las personas, desafiar normas e inspirar cambios. Vio cómo sus palabras resonaban en los demás, encendiendo conversaciones sobre inclusión y diversidad en el mundo del arte. El impacto de su presentación se estaba expandiendo, animando a otros a compartir sus historias también. Elena, inspirada por el coraje de Isabella, comenzó a hablar sobre su propio trabajo con renovada pasión. «He tenido tanto miedo de mostrar mi verdadero yo en mi arte», admitió, su voz temblando de vulnerabilidad. «Pero verte hablar así, me hace querer abrazar mi propia voz». El corazón de Isabella se llenó de orgullo por su amiga, sabiendo que su conexión se había profundizado a través de esta experiencia compartida. Todas habían enfrentado sus miedos juntas, y el vínculo que habían formado se sentía más fuerte que nunca. A medida que la noche llegaba a su fin, Isabella se encontró en un momento de profunda contemplación. Miró a su alrededor en la galería, absorbiendo la diversa multitud que se había reunido para apreciar su arte. Era un hermoso tapiz de historias y experiencias, cada persona contribuyendo a la riqueza del momento. Con esta realización, comprendió que su viaje estaba lejos de haber terminado, estaba apenas comenzando. El aplauso había marcado un nuevo capítulo, uno en el que continuaría explorando su voz y compartiendo su arte con el mundo. El futuro inmediato prometía, ya que varios asistentes se habían acercado a ella interesados en colaborar en proyectos de arte comunitario. Sentía una creciente emoción al pensar en usar su arte para fomentar el diálogo y la conexión más allá de esta única exposición. El camino por delante se trataría de construir puentes, crear espacios para que otros compartieran sus historias y defender las causas en las que creía. Las reflexiones de Isabella sobre su crecimiento eran profundas. Ya no se veía solo como una artista en competencia, era parte de una comunidad más grande, una que celebraba la diversidad y la inclusión. El miedo al fracaso se había transformado en un impulso por abrazar su viaje, imperfecciones y todo. Las lecciones que había absorbido, sobre vulnerabilidad, coraje y el poder de la conexión, ahora la guiaban mientras imaginaba sus próximos pasos. En los días que siguieron a la exposición, Isabella se encontró contactando organizaciones locales dedicadas a promover la inclusividad en las artes. Ofreció su tiempo como voluntaria, ansiosa por prestar su voz a aquellos que se sentían no escuchados. El acto de retribuir le trajo una inmensa satisfacción, reforzando su creencia de que el arte era un vehículo para el cambio y la justicia social. Comenzó a ver el efecto dominó de sus acciones, inspirando a otros en su comunidad a compartir sus historias y expresarse a través de la creatividad. Elena y Rosa se unieron a ella en estos esfuerzos, cada una contribuyendo con sus talentos y perspectivas únicas. Juntas,
Organizaron talleres y exposiciones de arte que invitaron a voces de todos los ámbitos de la vida a participar. Isabella sentía un profundo sentido de propósito en estos esfuerzos, una realización de que su arte y su viaje estaba entrelazado con las historias de quienes la rodeaban. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía Isabella. Aceptó sus fracasos, entendiendo que eran esenciales para su crecimiento. Cada contratiempo le había enseñado resiliencia, y cada desafío había profundizado su compromiso con su oficio y su comunidad. El mundo se sentía más brillante ahora, lleno de potencial y posibilidad. Al reflexionar sobre sus experiencias, Isabella encontró un sentido profundo de paz interior. Reconoció que el verdadero éxito no residía en los elogios o el reconocimiento, sino en las conexiones que había forjado y el impacto que podía tener en la vida de los demás. Al honrar su viaje, también había aprendido a celebrar los viajes de quienes la rodeaban, entendiendo que cada voz importaba. La exposición había sido un momento crucial, pero era solo el comienzo de una narrativa mayor, una que aún se estaba desarrollando. Isabella sintió un renovado sentido de propósito al mirar hacia el futuro. Con cada pincelada, continuaría desafiando el statu quo, inspirando el cambio y elevando a aquellos en su comunidad. Había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para elevar a los demás. Al final, el viaje de Isabella había trascendido las paredes de la galería. Se había convertido en un testimonio del poder del arte, la belleza de la amistad y la resiliencia del espíritu humano. Al dar un paso hacia el futuro, llevaba consigo las lecciones aprendidas, los lazos formados y un compromiso de seguir creando espacios para el diálogo y la conexión. Junto con sus amigos, sabía que navegarían los desafíos que se avecinaban, unidos en su misión compartida de empoderar a los demás y celebrar la belleza de sus diversas historias. Al cerrarse la exposición, Isabella se encontraba en la entrada de la galería, su corazón aún acelerado por la emoción de la noche. Las vibrantes conversaciones que resonaban a su alrededor llenaban el espacio de calidez y posibilidad. Miró a los rostros de sus amigas, Elena y Rosa, que estaban inmersas en una discusión con otros artistas y asistentes, sus sonrisas reflejando la alegría de la conexión y la experiencia compartida. En ese momento, Isabella sintió un profundo sentido de realización. Los aplausos se habían desvanecido, pero la energía de la noche persistía, un recordatorio del poder transformador de la vulnerabilidad y la unidad. Pensó en las dudas y miedos que alguna vez nublaron su mente, las inseguridades persistentes que la habían frenado. Esas sombras habían sido disipadas por el coraje que había encontrado dentro de sí misma, y ahora se erguía no solo como artista, sino como un faro para quienes buscaban sus propias voces. Elena captó su atención y la saludó, su expresión llena de pura emoción. No podrás creer las conversaciones que he tenido esta noche. La gente realmente está resonando con nuestras historias. Es increíble. Isabella se unió a ellas, su corazón hinchado de orgullo mientras compartían sus experiencias, cada historia entrelazando un tapiz de resiliencia y empoderamiento. Rosa intervino. Esta noche demostró que nuestro arte puede generar cambio. Necesitamos aprovechar este momento y seguir adelante. Isabella asintió, sintiendo el peso de su pasión colectiva. Habían emprendido un viaje juntas, una que las había llevado a través de los valles de la duda y los picos del triunfo. Su conexión se había profundizado, y ya no eran solo artistas, eran defensoras de la inclusividad, campeonas de la diversidad y aliadas en las búsquedas de cada una. A medida que los últimos invitados salían, Isabella tomó un momento para respirar la atmósfera de la galería, ahora un símbolo de su viaje compartido. Podía imaginar el futuro desplegándose ante ella, una tela aún por pintar, llena de colaboración y compromiso comunitario. Su corazón se aceleró ante las posibilidades que se presentaban. Imaginó talleres donde las voces pudieran ser escuchadas, historias compartidas y creatividad desatada. Visualizó una serie de exposiciones que destacarían no solo su trabajo, sino el de otros que habían sido marginados, dándoles la plataforma que merecían. Con una nueva claridad, Isabella sintió una responsabilidad de nutrir este impulso. Había aprendido que el verdadero empoderamiento provenía de abrazar su propio viaje mientras elevaba a quienes la rodeaban. Las conversaciones que surgieron esa noche habían encendido un fuego dentro de ella, un deseo de crear espacios donde otros pudieran encontrar su fuerza y compartir sus narrativas. En las semanas siguientes, Isabella,
Elena y Rosa se dedicaron a su misión. Organizaron proyectos de arte comunitario, invitando a artistas locales e individuos de diversos orígenes a contribuir. Cada taller se convirtió en una celebración de la diversidad, un espacio donde las historias se entrelazaban y la creatividad florecía. Isabella se encontró continuamente inspirada por el coraje de aquellos que se adelantaron, compartiendo sus experiencias y visiones artísticas. A medida que Isabella pintaba y curaba con sus amigas, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. El miedo a la insuficiencia que una vez la había asfixiado se transformó en una feroz determinación de abrazar su viaje, imperfecciones y todo. Comprendió que el fracaso no era algo de lo que temer, sino una parte necesaria del crecimiento. Cada error le había enseñado lecciones invaluables, permitiéndole construir resiliencia y fomentar un sentido de comunidad. Una noche, mientras se preparaban para otro taller, Elena se volvió hacia Isabella con una expresión de genuina admiración. «Has cambiado tanto desde esa noche. Has encontrado tu voz y está inspirándonos a todas a hacer lo mismo», dijo, su sinceridad evidente. Isabella sintió una oleada de calidez ante las palabras de su amiga, un recordatorio del poder que tenían como colectivo. No estaban solas en sus luchas, habían creado una red de apoyo, entendiendo que sus experiencias estaban entrelazadas. Reflexionando sobre su viaje, Isabella se dio cuenta de que el impacto más profundo no provenía solo de su arte, sino de las conexiones que había fomentado a través de él. La galería había sido un punto de inflexión, un catalizador de cambio que había reverberado en sus vidas y en las vidas de muchos otros. Sintió una profunda gratitud por los desafíos que había enfrentado, pues la habían llevado a este punto de despertar. A medida que las estaciones cambiaban, el compromiso de Isabella con su comunidad se profundizaba. Se encontró abogando por la inclusividad en el mundo del arte, involucrándose con organizaciones que compartían su visión. Los talleres continuaban floreciendo, y las historias compartidas entre los participantes comenzaron a cobrar vida propia, cada una un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. En un brillante día de primavera, mientras Isabella estaba afuera de la galería, observó cómo un grupo de niños pintaba murales en las paredes, su risa resonando en el aire. Cada trazo de sus pinceles contaba una historia de esperanza y posibilidad, un recordatorio de que el arte podía inspirar el cambio en el mundo que los rodeaba. El corazón de Isabella se llenó de orgullo al ver el impacto de sus esfuerzos colectivos, una comunidad unida en creatividad y expresión. Isabella sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Cada día traía nuevas oportunidades para crecer, aprender e inspirar. Imaginó un futuro lleno de posibilidades, uno donde su arte continuaría desafiando límites y elevando voces que habían estado silenciadas durante mucho tiempo. Las lecciones que había aprendido, sobre vulnerabilidad, coraje y la fuerza encontrada en la comunidad, la guiarían mientras avanzaba con valentía hacia el próximo capítulo de su vida. En los momentos finales de sus reflexiones, Isabella sintió una profunda paz. Comprendió que el viaje en el que se había embarcado estaba entrelazado con los viajes de quienes la rodeaban. Juntos, continuarían navegando las complejidades de la vida, celebrando sus diferencias y abrazando la belleza de sus historias compartidas. Al mirar hacia el horizonte, Isabella sintió un aumento de esperanza por el futuro. Estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, armada con el conocimiento de que no estaba sola. Los aplausos de esa noche no fueron meramente un momento fugaz de reconocimiento, fueron un llamado a la acción, un recordatorio de que sus voces importaban y que podían inspirar el cambio en su mundo. Isabella había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para elevar a otros. El camino por delante estaba lleno de posibilidades infinitas, y estaba preparada para aprovecharlas, creando un legado de conexión, empoderamiento e inclusividad. Al volverse para unirse a sus amigos, llevaba consigo la comprensión de que juntos podrían transformar no solo sus vidas, sino las vidas de muchos, un trazo a la vez. Y mientras avanzaban hacia el futuro, lo hacían con la creencia de que cada historia importaba, que cada voz podía hacer una diferencia, y que el arte, en todas sus formas, era un poderoso catalizador para el cambio. El mundo estaba esperando, y Isabella estaba lista para pintar su destino, con audacia, vibrante y con amor.